se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. Qué hermoso poder verles nuevamente después de casi 8 meses de estar un poco aislados. Damos gracias al Señor porque las puertas del templo se han abierto y hemos podido ingresar. Gracias a Dios damos por este tiempo maravilloso el cual nos permite Él vivir. El Salmo 133 dice algo que muy importante. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿sí? Qué bueno, qué agradable o qué delicioso, qué lindo, qué hermoso es poder habitar nosotros los hermanos en la fe juntos y en armonía, en paz. Y en este día creo que estamos dispuestos en este día a poder adorar al Señor, al rendirle culto a Él, y estamos todos unánimes en un solo espíritu. Y dice en el versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que cuando los hermanos están juntos y en armonía es donde Él habita, es donde Jehová dice envía bendición. Y en este día Jehová de los ejércitos está enviando bendición sobre cada uno de nosotros. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y oramos al Señor y le damos gracias por este tiempo? Porque el Señor lo ha preparado para nosotros. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos las muchas gracias por estar, Señor, en tu casa, en este templo, Señor, el cual se ha apartado para darte adoración, Señor, darte atributo a tu nombre, papá. Gracias por los que en este día pudieron acercarse al templo, aquellos, Señor, que están conectados a esta transmisión, Señor, les bendecimos en tu nombre, Señor, que el río, Señor, de tu Espíritu Santo comience a fluir en nuestros corazones. Abrimos nuestra boca para agradecerte, papá del cielo, por lo bueno, Señor, de ver a nuestros hermanos juntos en esta noche. Una vez más, Señor, hace tanto tiempo que no les veíamos, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, verlos fortalecidos, Señor, y llenos de tu presencia. Amado Padre, rogamos por cada uno de los que en este día van a venir, los que están presentes, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo sobre sus vidas, sobre nuestras vidas, amado Dios, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Acompáñenos con las palmas y en este día vamos a darle gloria al Señor. Abra su boca y agradezca al Padre que en este día estamos juntos. Sí, Señor, te adoramos. Glorioso que eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, dígalo, la que me salvó y me rescató. Un momento allí nos dio que libertad, la que salvó y me rescató. Allí nos dio libertad, te doy gloria. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta noche? Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria a ti, Jesús. Te exaltamos, Señor, y en esta noche te damos toda gloria, toda alabanza y toda adoración, Señor. Digámoslo otra vez al Señor. Cuán hermoso es Él, cuán hermoso es Jesús. Hermoso eres Jesús, son sus palabras, es su amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento allí nos dio libertad, la que me salvó y me rescató. Un momento allí nos dio libertad, te doy gloria, gloria. Señor, el poder vernos, el poder saber que estamos bien, amén. La verdad que a veces durante este tiempo que hemos tenido, a veces se hace o nos olvidamos de cómo es
tal vez de abrazar, porque nos tenemos que abstenernos de muchas cosas, pero allí nos podemos sonreír con los ojos, digo yo, ¿no? Porque detrás del barbijo nosotros a veces nos olvidamos con las fotos, ¿no? Y podemos sonreír, decir qué bueno es Dios, Dios que nos mira cada día con ojos de amor, amén. Y usted al ver su hermano al lado, al frente, sabe que la fidelidad de Dios siempre estuvo allí, ¿no le parece? Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en toda, dice una versión, en toda circunstancia, en toda situación, porque Él ha sido fiel con nosotros. Amén. Qué hermoso en este día estar en la casa de Dios, el saber que Papá del cielo está acá a través de ese Espíritu Santo, amén. Dígale que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos, que estando lejos, que no estando aquí. Es mejor estar en casa de Papá. Sí, Señor. Es un día en la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, Señor, que todo el palacio de un rey. Casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. ¿En donde? En la casa de Dios. Brindaremos ofrendas de obediencia y amor en la casa de Dios. Gloria a Dios, en la casa de Dios nos encontramos y nos alegramos porque Dios está en este lugar. Dice el Salmos 94:10, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de Dios que habitar en la morada de maldad. Amén. Qué hermoso estar en la casa del Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios, que es fiel y justo. Y estamos tan agradecidos del Señor en esta noche. También en todas las áreas, en el área de la salud, en el área de la economía, Él ha sido fiel en este tiempo. A nosotros personalmente, gracias a Dios, nunca nos ha faltado nada. Y también hemos podido cumplir con el Señor. Y en esta noche vamos a ofrendar al Señor. Vamos a darle gracias porque en este tiempo Él ha sido fiel con nosotros. Quiero que busque allí en Primera de Crónicas 16:29.
Primera de Crónicas 16:29. Dice así la palabra del Señor: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid delante de él. Postrémonos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Podemos de muchas formas ofrendarle una canción, podemos ofrendarle al Señor nuestro corazón, podemos ofrendar nuestras primicias, el dinero que entra a través del trabajo que el Señor ejercer. Podemos de muchas maneras ofrendarle al Señor. Así que en este día, agradecidos porque Dios ha sido fiel, vamos a ofrendar al Señor allí donde usted está. Desde ahí que vamos a pasar por su lugar, vamos a tratar de todo esto, tratar de controlarlo. Y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias, porque Él ha sido fiel. Padre, en el nombre de Jesús, en este día te damos las gracias. Gracias, Papá eterno, porque has suplido cada una de nuestras necesidades. Y te honramos en esta noche con nuestra obediencia. Queremos que en este día, Señor, nos permitas, Señor, ofrecerte lo mejor que tenemos, Señor. Así como la dio Abel, Señor, lo mejor de lo mejor. En este día queremos ofrendar, Señor, porque entendemos, Señor, que de ti ha venido la bendición que tenemos. Ha venido, Señor, la provisión. Gracias, amado Señor. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio, por los siglos de los siglos, al que está sentado, sí, Señor, en el trono, Señor. Y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra,
siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Sí, Señor. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Gracias, Señor, porque eres poderoso, Señor. Y en esta noche, Señor, nos traes restauración, Señor. Traes, Señor, a nuestras vidas esa paz que solamente necesitamos, Señor, que el mundo no nos puede dar. Señor, llénanos de tu paz, llénanos de tu amor en esta noche, Señor. A ti la gloria. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si en esta noche oramos por los hermanos que en este tiempo están pasando necesidad? Algunos han tenido que pasar esta enfermedad también. Hay muchos que están contagiados aquí en la ciudad de Calafate. Aún nuestros familiares tal vez. Hay mucha gente alrededor del mundo que está padeciendo esto. Hay muchos que están detenidos en sus hogares, aquellos que necesitan fortaleza del Señor. Vamos a unirnos en oración. Y como decía al principio el libro de Salmos, es hermoso estar juntos para orar en este día al Señor, para clamar a su nombre, para saber que Dios está con nosotros y que Él va a contestar la oración de cada uno de sus hijos. Papá del cielo, en esta noche te pedimos por cada una de las peticiones. Señor, en esta copa de peticiones que tenemos, Señor, ponemos nombres, ponemos necesidades, ponemos anhelos, ponemos sueños, ponemos deseos. Señor, que queremos que tú cumplas en nuestras vidas. Señor, porque te hemos entregado nuestro corazón y hemos entendido, Dios mío, que solamente de ti proviene la respuesta, que solamente de ti proviene restauración y fortaleza, amado Dios. Rogamos por nuestros hermanos en la fe que en este tiempo están pasando, Señor, algún tipo de enfermedad. Aquellos que están contagiados tal vez, que necesitan fuerzas en su cuerpo, en el nombre de Jesús. En esa noche nos unimos en oración para que tu Santo Espíritu sea, Señor, sobre cada una de las vidas, Señor, las cuales están necesitadas. Dice tu palabra, Señor, que antes que nosotros te pidamos, tú conoces nuestra necesidad. Señor, pero en esta noche abrimos nuestra boca para confesarte que necesitamos de ti, que necesitamos, Señor, que fortalezcas a nuestros hermanos,
aquellos que en este tiempo están pasando un momento difícil tal vez. En el nombre de Jesús, rogamos, oh Padre, por el muro de la familia. Familias que en este tiempo, Señor, sean destruidos en el nombre poderoso de Jesús. Tú las unes, Señor, tú las levantas. Hijos rebeldes, Señor, tú les traes paz, Señor, obediencia a sus vidas. Padre, Señor, familias, matrimonios destruidos, en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres poderoso para unirlos, Señor, tú eres poderoso para santificarlos, para limpiarlos, para levantarlos, Señor, para darle bendición sobre sus vidas, amado Señor. Padre, te entregamos todo en tus manos, rogándote, Señor, que sea hecho bajo tu voluntad, no la nuestra, Señor. Nos sometemos a ti, Señor, y cantamos a tu nombre en este día. Señor, que nuestra fe no decaiga en este tiempo, que no se agote nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús, que nos rejuvenezca, Señor, que nos dé, Señor, la fuerza del búfalo. Oh, gloria a Dios. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria de tu Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria de tu Espíritu Santo. Desde el cielo trae tu soplo y avívanos. Sopla hoy. Desde el cielo trae tu aliento, vivifícanos. Hágale en oración esta noche al Señor. Ese viento recio, ese soplo del cielo, que nos avive, que nos levante, que traiga su aliento, que nos haga vivificar en este tiempo, y que nuestra fe no se agote, sino que crezca, que aumente. Oh, sí, Señor. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria de tu Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria de tu Espíritu Santo. Desde el cielo trae tu soplo y avívanos. Sopla hoy. Desde el cielo trae tu aliento, vivifícanos. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Sopla desde el cielo, trae tu soplo y avívanos. Sopla desde el cielo.
gracias porque estás en esta noche. Señor, y has rejuvenecido, has fortalecido, Señor, nuestras fuerzas. Tal vez hemos venido decaídos, Señor, con pocas fuerzas. Y en este día tú nos has levantado, nos has rejuvenecido, Señor. Nos has fortalecido en tu nombre. Y has hecho que nuestra fe, Señor, se incremente. En este día, Señor, a través de tu palabra. Queremos escuchar tu voz, papá. Queremos que nos hables, Señor, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Señor, que nos avives, que avives el fuego, Señor, de tu Espíritu que está en nuestras vidas, papá del cielo. Gracias, Señor. Bendice, Señor, de gran manera al que en este día, Señor, tú vas a usar, el portador de tu palabra. Lo bendecimos en tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A ver, con un poquito más de vida. Gloria a Dios. Es una bendición poder estar en la casa del Señor en esta tarde. Es una bendición enorme poder congregarnos otra vez. Y eso es lo que queremos, adorar a Dios y celebrar su nombre. Puede tomar su asiento. Qué lindo. Para mí es una bendición, en serio, poder predicar después de 9 meses, casi 8 meses y medio a personas. A personas que están acá, que las puedo ver, que nos podemos estar cerquita ahí. Porque durante todo este tiempo hemos estado predicando a la cámara. Hemos estado predicando a la nada. Y no saben lo raro que es venir al templo y encontrarse con el templo totalmente vacío. No hay nadie. Estábamos Cristian, la cámara y yo, y acá estamos predicando como que si estuviera lleno, pero sin ver a nadie. Y la verdad que para mí hoy es una mezcla de alegría, porque el verlos a ustedes, verlo a Miguelito, a André ahí, verlo a Dieguito y a cada uno de los que hoy está con nosotros es una bendición, es un regalo de Dios. Por eso que quiero darle gloria a Dios. Porque estamos en un tiempo donde la presencia de Dios se ha manifestado con poder en medio nuestro. Dios nos ha cuidado, Dios nos ha provisto, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha sostenido en este tiempo que es inédito. En un tiempo inédito. Yo nunca pensé en estos tantos años que tengo ahí, no voy a decir mi edad, pero nunca pensé que iba a vivir una pandemia. Yo no sé si usted alguna vez en su pensamiento pensó que iba a vivir un tiempo como estos. Y yo no sé si vamos a vivirlo otra vez. Dios quiera que no, oramos para que nunca más lo podamos vivir. Pero en este tiempo tan raro, tan desconocido para todos nosotros, diciendo levántate y come porque largo camino te resta. Diga usted conmigo, largo camino me resta. Otra vez, largo camino me resta. Se levantó Elías y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. No sé qué le habrá dado de comer el ángel, pero con esa comida y bebida caminó 40 días y 40 noches. Así que habrá sido una comida extraordinaria, una comida maravillosa. Bueno, en este pasaje, en el día de hoy, lo que quiero compartir con todos ustedes es acerca de lo que le pasó, una de las tantas cosas que le pasó a Elías y que experimentó Elías, que entiendo que muchas personas antes de la pandemia y durante la pandemia también experimentaron. Y lo vuelvo a aclarar, muchas personas antes de la pandemia y durante la pandemia, que todavía sigue ahí con algunos digamos, posibilidades de reunirnos, pero que todavía sigue, pero les ha pasado lo mismo que le pasó a Elías. Y yo le puse como nombre a lo que le pasó a Elías, el pachorramiento. Esta es una palabra inventada por mí. Pachorramiento. ¿Ustedes saben lo que es la pachorra? ¿Escuchó alguna vez la palabra pachorra? ¿Qué es la pachorra? A ver, ilústrenme. ¿Qué es estar apachorrado ahí? No tener ganas de nada. De hecho, había una propaganda, una publicidad de una bebida argentina donde había un dibujito llamado Pachorra. ¿Se acuerdan? No voy a decir la marca porque estamos vivos, pero se lo pueden buscar. El pachorramiento es ese desgano excesivo, como bien decía nuestra hermana, es esa falta de vitalidad,
esa falta de energía, esa falta de querer por ahí vivir y tener toda esa buena vibra de querer salir adelante. A veces nos agarra un bajón que nos tira para abajo, que nos deja ahí medio quieto y que no queremos hacer nada. ¿Me entienden más o menos de los que alguna vez le pasó esta sensación de no tener ganas de hacer nada, de estar apachorrado ahí, de estar ahí desganado, de nada te motiva, no tenés ganas de nada, no querés que te hablen, no querés hablar, no querés salir, no querés entrar, estás ahí sin ningún tipo de energía? ¿Le pasó alguna vez? A mí me pasó, varias veces. Yo creo que a todos nos ha pasado muchas veces este sentimiento de pachorramiento. Así estaba Elías. Llegó, se puso debajo del enebro y estaba sin ganas de nada. Sin ganas de nada. No solamente que estaba cansado y que se echó ahí debajo del enebro, sino que estaba desganado con la vida misma. A tal punto que él mismo le dijo al Señor, basta ya, como diciendo, no quiero saber más nada de nada ni de nadie. ¿Y alguna vez le dijeron a usted, basta ya? Basta ya, me tenés cansado. Basta, ya no me hablé más, ya no te aguanto más, no quiero escuchar. ¿Alguna vez le dijeron eso? Creo que todos tenemos en nuestro ver varias basta ya, ¿verdad? Basta ya. Bueno, así estaba Elías, cansadísimo, a tal punto de que él mismo le suplica a Dios, diciéndole, quítame la vida. Ya no quiero vivir más, ya no quiero vivir más. Hay mucha gente que le pasó lo mismo, este pachorramiento en el ámbito espiritual. Durante la pandemia, mucha gente se desganó espiritualmente, dejó de alimentar su vida espiritual, dejó de buscar a Dios, dejó de tener esa relación íntima, esa comunión profunda con el Señor, se apachorró ahí, se desganó por una cosa, por otra cosa, porque viene la pandemia, porque estamos encerrados, porque no sé qué hacer, no sé, las miles de excusas habidas por haber, pero lo cierto es que mucha gente, muchas personas, muchos cristianos espiritualmente entraron en este pachorramiento, este desgano, esto de ya no querer orar, ya no tengo ganas de leer la Biblia, ya no tengo ganas de, bueno, no puedo ir a la iglesia, pero no tengo ganas de ver una prédica o de escuchar alabanza, ya no tengo ganas de tener comunión con Dios. Es muy común, nos ha pasado a todos en la vida, muchas veces nos pasa este pachorramiento espiritual. Y usted sabe de lo que estoy hablando, porque me imagino que también le ha pasado. Por una u otra cosa entramos como en un punto donde comenzamos a descender en nuestra vida espiritual, en nuestro deseo de mantener viva nuestra relación con Dios. Y Elías estaba en esta misma situación. En el libro de 1 de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo nos ilustra como si fuera una escalera descendente, ¿sí? Como que uno comienza a descender de a poquito para llegar a este pachorramiento espiritual. Y de eso quiero centrarme en hoy. Lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 30. ¿Cómo llego a ese estado de pachorramiento espiritual, no? ¿Cómo llego? Bueno, de tres formas, tres escalones descendentes que el apóstol Pablo nos habla acá. Dice en el versículo 30, por lo cual Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio, no está hablando a los gentiles, a los no cristianos. Pablo le está hablando a los cristianos, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Léalo conmigo, a ver. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pablo estaba hablando a la iglesia, no estaba hablando a los inconversos. Pablo estaba exhortando a la iglesia de Corintio, a los cristianos, a los que alguna vez habían recibido a Cristo en su corazón, a aquellos que habían consagrado su vida al Señor. A ellos Pablo les está exhortando, les está reprendiendo, les está diciendo esto. Entre ustedes, entre nosotros, en medio de la iglesia, hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos que están dormidos o durmiendo, espiritualmente hablando. Pastor, ¿cómo llego al pachorramiento espiritual? ¿Cómo llego a ese estado? Tres escalones descendentes. Lo primero, diga conmigo, debilidad. Lo primero que me va a conducir, el primer escalón que voy a comenzar a pisar para descender y llegar a un día al apachorramiento espiritual es la debilidad.
debilidad. La debilidad donde había muchos, dice que es la falta de energía o la falta de fuerza para poderme mantener firmes en el Señor. Esta firmeza en el Señor tiene que ver con dos cosas básicamente en la Biblia. Número uno, uno tiene que ser firme en la obediencia a Dios. Y en segundo lugar, uno debe ser firme en cuanto a la santidad de vida que Dios demanda de cada uno de nosotros. Pero cuando comienza la debilidad en mí, comienza a faltarme las ganas y el deseo de obedecer a Dios y las ganas y el deseo de vivir una vida de santidad para con Dios. Y un día ya no obedezco y otro día ya no obedezco y otro día hago lo otro y otro día hago aquello y poco a poco mi vida espiritual se va debilitando. Se lo ejemplifico de esta manera. ¿Ha sentido alguna vez que su cuerpo físico se debilita por falta de alimento? ¿Sí le ha pasado alguna vez? Que porque no comió a la mañana, o no desayunó bien, o a lo mejor no comió una fruta, una verdura. Y llega un punto en el día donde uno siente medio como el bajón, ¿no? No solamente que siente hambre, sino que empieza a sentirse débil. Se empieza a sentir débil. Lo mismo pasa espiritualmente. La debilidad es la falta de compromiso que uno asume para con Dios. Entonces, Dios me dice que debo orar sin cesar. Por ejemplo, ¿no? Orar todos los días. Entonces mi debilidad empiezo, hoy oro, mañana no oro, después me olvido, después no tengo tiempo, después no tengo ganas y después ya me acostumbro a no orar. ¿No? Después me acostumbro a no orar. Otro ejemplo de la obediencia es ser agradecidos a Dios todos los días. Yo le doy gracias por esto, pero mañana ya me olvido, después ya no recuerdo, después no tengo ganas y después ya me acostumbro a vivir la vida sin ser agradecido para con Dios. Entonces la falta de obediencia y la falta de santidad comienzan a debilitarme. Y cuando uno está débil, uno rápidamente comienza a ser vulnerable a un montón de situaciones que el mundo, que las tentaciones nos ofrecen de la vida para cada vez debilitarnos más en el espíritu y debilitarnos más con respecto a Dios. Dice el libro de Segunda de Corintios en el capítulo 12, versículo 8. El apóstol Pablo tenía una situación física en sus ojos y él manifiesta lo siguiente, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí esta enfermedad, este problema. Y el Señor me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y uno dice, pero pastor, no estamos hablando de que la debilidad nos lleva al apachorramiento espiritual. La debilidad de Pablo era una debilidad con respecto a enfrentar una situación que él no podía resolver humanamente. Él tenía un problema de salud, no lo podía resolver. En ese problema de salud, Pablo era débil porque no tenía el recurso humano para poder hacer frente a su necesidad de poder recuperar la vista o recuperar su salud. Y ante esa debilidad aparece la voz de Dios diciéndole, bástate mi gracia. La debilidad de Pablo era una debilidad frente a una situación que él no podía resolver humanamente. Pero la debilidad que nos lleva al porcharramiento espiritual es la debilidad que surge de una vida de desobediencia y de falta de santidad y consagración a Dios. Son dos cosas distintas. Yo puedo sentirme débil frente a situaciones que me superan, que no las puedo resolver y necesito la gracia de Dios para ayudarme a enfrentar la situación y salir adelante. Pero otra cosa es yo caer en debilidad por mi propia responsabilidad y decisión de no obedecer a Dios y de no vivir una vida de santidad para con Él. Esa es mi responsabilidad, no depende de Dios, ni es problema de nadie. Yo mismo decido dejarme estar espiritualmente para comenzar a debilitarme en la fe. ¿Se entiende esto? Entonces había muchos debilitados, dice Pablo en la iglesia de Corintios. Y yo creo que en este tiempo, antes de la pandemia y durante la pandemia, muchos hay debilitados a causa de que han descuidado la vida de obediencia y de santidad y han descuidado la espiritualidad en su vida. Y eso los ha debilitado. Cuando uno está debilitado pasa al segundo escalón.
Y el segundo escalón que el apóstol Pablo menciona es la enfermedad. Hay muchos débiles y hay muchos enfermos. Hay muchos enfermos. Cuando uno está débil físicamente, es más propenso ¿a qué? A enfermarse. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar la salud, tenemos que comer bien, tenemos que hacer ejercicio, qué sé yo, todo eso. Cuando uno está débil es más propenso a enfermarse. Y había muchos débiles y había muchos enfermos en la iglesia de Corintio. La enfermedad, dice el diccionario, es la alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. ¿Saben lo que hace la enfermedad espiritual? ¿Cómo se produce la enfermedad espiritual? Se produce a causa del pecado. Cuando uno es débil, uno es más propenso a pecar contra Dios. ¿Qué es pecar? Es hacer lo que Dios no quiere que haga. ¿Sí? Es hacer lo que Dios me dice que no debo hacer. Entonces Dios me dice que no haga esto y yo lo hago, estoy pecando contra Dios. Cuando estoy débil, estoy más propenso a enfermarme. ¿Y cómo me enfermo? Comienzo a permitir el pecado en mi vida. Entonces un día dejo de usar mi boca para alabar a Dios y comienzo a usar mi boca para maldecir, para insultar. Entonces un día dejo de estar en paz y comienzo a ser irascible y a pelearme con todo el mundo. Y entonces un día comienzo a dejar a no mirar lo que no debo mirar y comienzo a mirar lo que no tengo que mirar y comienzo a contaminar mi mente, mi corazón con cosas que no agradan a Dios. Cuando uno es débil, uno es más propenso a la enfermedad. Y la enfermedad en la vida del creyente, la enfermedad espiritual, es la enfermedad que comienza por el pecado. El pecado enferma mi vida espiritual. El pecado me separa de Dios. El pecado comienza a producir en mí todas aquellas cosas que a Dios no le agrada. Ahora, uno dice, bueno, pastor, pero yo no pequé en nada, ¿eh? Veo que siempre están los cristianos súper santos y yo no pequé en nada. Pero hay otra forma de pecar. Vamos a Santiago capítulo 4. Porque Santiago nos la pone difícil ahí y la Biblia nos habla acerca de otra forma de pecado. No sé si lo tenemos ahí, Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice, miren lo que dice, y al que sabe hacer, ¿qué cosa? ¿Y qué es lo bueno? Lo que está en la palabra de Dios, lo que Dios me dice que tengo que hacer, eso es bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué hace? Peca. Entonces hay dos formas por lo menos de entrar en pecado. Pecar deliberadamente haciendo las cosas que no agradan a Dios o pecar por no hacer lo que sí le agrada a Dios y que nosotros voluntariamente desistimos de querer hacer. ¿Se entiende la diferencia? Entonces yo, pastor, yo no robé a nadie, yo no maté a nadie, no adulteré, no dije cosas malas, nada, yo no pequé. Bueno, no pecaste en ningún sentido, pero ¿estás haciendo todo lo bueno que Dios te dice que hagas? ¿Estás poniendo en tu vida en práctica todo lo bueno que la Biblia dice que hagas? Porque si no lo hago sabiendo que lo debo hacer, también estoy pecando. Entonces para Dios, un pecador no solamente es aquel que rompe las leyes espirituales y que ofende a Dios haciendo las cosas que a Él no le agradan, sino que espiritualmente lo mismo. No podemos dejarnos enfermar espiritualmente a causa del pecado que hay en nuestras vidas o a causa de no hacer lo bueno que Dios dice que tenemos que hacer. Entonces, en la iglesia de Corintio, gracias a Dios que en la iglesia del Nazareno acá no, pero había muchos debilitados y había muchos enfermos. Y eso mismo también se está replicando en la vida de muchos cristianos. Que en este tiempo de relajación, dice, bueno, no hay culto, que bueno, no vamos a la iglesia, bueno, no oremos, bueno, no leamos la Biblia, no, olvidémonos, ¿no? Comenzaron a caer en este pachorramiento espiritual. De a poco empezaron a debilitarse, después de estar débiles un tiempo, comenzaron a enfermarse, porque el pecado comenzó a entrar en sus vidas, comenzaron a permitir cosas que no agradan a Dios, comenzaron de dejar de hacer las otras que sí tenían que hacer y que agradaban a Dios, y hoy están en una condición de enfermos espirituales. Y Pablo decía en Corintios que había muchos enfermos, hay muchos débiles o debilitados y hay muchos enfermos. Pero hay una tercera categoría, un tercer escalón que me lleva a este pachorramiento espiritual. Y siempre hablando de Elías. Elías llegó a la cabecera, estaba débil, no había comido bien, estaba cansado porque la debilidad te trae cansancio.
Y llegó un momento que en esa debilidad él proclamó un deseo de su corazón. Ya se había como enfermado y había dicho, Señor, quítame la vida, ya no quiero saber más con esto. Y llegó el tercer nivel, el tercer escalón, que es el mismo escalón que habla el apóstol Pablo en Corintios, que dice que Elías se durmió. Y Pablo dice, hay muchos débiles, hay muchos enfermos y hay muchos que duermen. Cuando la Biblia habla sobre dormir, básicamente el concepto de estar dormido o de adormecimiento espiritual tiene que ver con la muerte. Quiero darle dos ejemplos para que entendamos este concepto bíblico. Cuando se habla de dormir, muchas veces se ve en la Biblia y dice, el padre, no sé, de David, durmió. Lo que está diciendo es que está muerto, ¿sí? Que ya no está más en la tierra, que ya murió. Bueno, cuando la Biblia habla de dormir, en muchos sentidos habla de muerte. Fíjate lo que dice Juan capítulo 11, versículo 11 al 14. Juan 11, 11 al 14. Dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro, Jesús está hablando con un grupo de discípulos, y ustedes conocen la historia de Lázaro, dice, nuestro amigo Lázaro, ¿qué dice? Duerme, mas voy para despertarle, dijo el Señor. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. O sea, ellos entendían el concepto de dormido como que estaba durmiendo. Mas Jesús utilizó el concepto de dormir para decirle que Lázaro había muerto. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. No estaba durmiendo pegándose una siesta. Lázaro estaba muerto. Pero la expresión del Señor fue usar la palabra dormido. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia habla de dormir, muchas veces el concepto de dormir o estar dormido tiene que ver con estar muerto. ¿Sí? Otro ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 9. Había un joven que se llamaba Eutico, y Eutico estaba ahí escuchando la predicación, la exhortación del apóstol Pablo, que había sido un poco larga, y dice, un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Y fue levantado muerto. Dice que estaba rendido de un sueño profundo. Estaba dormido. Porque se durmió, se cayó y se mató, ¿no? Después dice el versículo más adelante que Dios usó a Pablo para hacer el milagro de traerlo nuevamente a la vida. Dice que Pablo se echó sobre el joven y lo despertó, lo revivió por la gracia de Dios, ¿no? Ahora, cuando uno habla de dormir, habla de muerte espiritual. Por eso Pablo dice, en la iglesia hay muchos debilitados, hay muchos enfermos y muchos que han muerto espiritualmente, que están dormidos espiritualmente. Eso es lo que ha pasado en el día de este tiempo en el cual hemos transcurrido toda esta pandemia, o incluso algunos antes de la pandemia. Han empezado a caer en este pachorramiento espiritual. Empezaron con debilidades, falta de ganas, falta de deseo, me quedo ahí en casa, no voy, no hago esto, no hago lo otro. Todo lo concerniente a lo espiritual, comenzaron a dejar de hacerlo y comenzaron a debilitarse en la fe. Y eso nos ha pasado a todos, eso no es algo que le pasa a algunos, a todos nos ha pasado. Y uno sabe lo que es sentirse debilitado en la vida espiritual. Y mientras más te alejas, mientras más débil estás, mientras más te enfrías, más te cuesta retomar. Justamente porque es falta de vida, de energía. Si uno se siente débil y cuando uno está débil, pasa al segundo escalón y comienza a correr el riesgo de enfermarse. Y espiritualmente uno comienza a abrir las puertas para que el pecado comience a entrar a la vida de uno. Y uno comienza a pecar. Hace cosas que no tiene que hacer, que ofenden a Dios, o no hace las cosas que debe hacer, y por no hacerlas también está pecando contra Dios. Y de esa manera su espíritu comienza a enfermarse. Pero el tercer escalón es el escalón más duro porque tiene que ver con morir espiritualmente. Es dejar de sentir ese deseo ferviente de querer agradar a Dios, de querer amar a Dios por sobre todas las cosas, de querer servir a Dios por sobre todas las cosas. Uno ya no siente ganas, no siente fuerza, no siente ánimo, no siente deseo de vivir una vida cristiana. Por eso es que muchos empezando bien, decía el apóstol Pablo en otro pasaje, empezando bien, después se fueron enfriando y se terminaron apartando.
Y muchos retrocedieron en la fe. ¿Por qué? Porque se han muerto espiritualmente. Ya nada hay dentro de sí que tengan el deseo de querer agradar a Dios o de querer vivir una vida cristiana. No sienten más nada por el Señor. Esto es cuando uno dice en las relaciones afectivas, se terminó el amor, se murió el amor. ¿Escucharon alguna vez esa frase? No, qué feo que es cuando alguien te dice así, sabes que ya no te amo más. Y se terminó, ¿no? Lo mismo pasa con el Señor. Cuando uno se muere espiritualmente es como decirle al Señor, Dios, ya no te amo más, ya no hay nada más acá adentro para con vos. Ya mi corazón está muerto, ya no hay nada. Eso es llegar a la muerte espiritual. Así estaba Elías ese día bajo el enebro. Débil, enfermo y dormido. Estaba muriendo Elías, quería morirse y se estaba muriendo. Si no aparecía la intervención de Dios, Elías se iba a morir bajo el enebro, calculo yo. Porque ese era el deseo de él no quería seguir. Ya había llegado a su tope, ya había llegado a este pachorramiento espiritual. Pero por la gracia de Dios, el Señor mandó al ángel. El Señor, que seguía amando a Elías, envió a su ángel. Y el ángel dice que lo tuvo que tocar para despertarlo, sacarlo ahí de la muerte esa espiritual y traerle nuevamente a la vida. ¿Sabe? A lo mejor ese día Elías, el Señor a través de su palabra te quiere tocar para decirte que tenés que seguir adelante, que hay mucho camino que te resta. A lo mejor hay otros que ya están en el segundo escalón y están enfermos y han pecado contra Dios, han ofendido a Dios, han herido el corazón de Dios, han hecho cosas que a Dios le han desagradado o no han hecho las cosas que Dios quiere que hagan. Y de una u otra forma han pecado contra Dios y se han enfermado espiritualmente. Dios te dice, uno de estos estados estamos pachorramiento en lo espiritual. Lo que sí sé es que el ángel del Señor ha salido, su palabra del Señor se ha anunciado para llegar a nuestras vidas y decirnos que en Jesús hay poder para sacarnos de la debilidad espiritual, para sanarnos de la enfermedad espiritual y si hemos muerto espiritualmente, para darnos vida espiritualmente una vez más. El libro de Proverbios capítulo 24 versículo 7, 24:6 de Proverbios dice, 7 veces cae el justo. 7 veces cae el justo. 24:6. 7 veces cae el justo. Bueno, ahora me fijo. Y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Es verdad que en la vida cristiana hay tropezones. Es verdad que en la vida cristiana hay momentos de debilidades. Es verdad que en la vida cristiana hay momentos de enfermedad porque le damos lugar al pecado. Es verdad que en la vida cristiana a veces se apaga y uno ya no tiene ganas de seguir al Señor. Eso es verdad, todo lo hemos vivido en diferentes etapas de la vida. Todos hemos tenido este pachorramiento espiritual en algún momento de la vida. Sin embargo, no significa que tengamos que quedarnos en ese espacio, en ese lugar. No significa que tengamos que quedarnos debajo del enebro. Hay un propósito de Dios para tu vida, hay un diseño de Dios especial para tu vida. Tenemos que levantarnos, comer, beber lo que Dios nos da y seguir caminando porque largo camino nos queda aún por seguir transitando con la ayuda del Señor. Así que la palabra de esta noche para todos nosotros es que frente a esta nueva oportunidad que van a venir, porque de esta pandemia va a salir, 24:16, gracias, 24:16 era, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. En esta nueva etapa que va a surgir, es animarte a que salgamos del apachorramiento espiritual, que puede ser que este aislamiento, que esta pandemia y que todo lo que hemos vivido pueda haber producido en nosotros. Pero tenemos que decir basta ya. Debemos tomar fuerza, debemos sanarnos, debemos comenzar a vivir en el Espíritu, porque lo mejor que podemos hacer y lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida es poder vivir conforme a como Dios le agrada y tener a Dios en nuestros corazones siempre vivo y siempre fortalecido. Así que quisiera terminar preguntándote, simplemente así para que reflexiones vos en tus propios pensamientos,
¿Ha llegado el pachorramiento espiritual a tu vida? ¿Te identificaste con alguno de estos escalones? A lo mejor débil, a lo mejor enfermo, a lo mejor dormido ya. El Señor hoy envía a su ángel para darnos una nueva oportunidad. Tocarnos allí y decir, levántate, despiértate, come, bebe, yo te traigo vida, te traigo palabra, te traigo de mi espíritu. Levántate de donde estás y no dejes que el pachorramiento espiritual invada tu vida. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Así como acá en el templo estamos disfrutando de una hermosa presencia del Señor, yo anhelo que en tu hogar, donde vos estás mirándonos en esta tarde o escuchando estas palabras, también el Señor te esté visitando. Y a lo mejor hoy nos sentimos un poquito como Elías, en ese pachorramiento espiritual. A lo mejor hay debilidad, hay enfermedad, hay muerte espiritual. Dios hoy envía a su ángel. A lo mejor no lo vemos visiblemente, pero la presencia del Señor está en medio nuestro. Y su palabra es el alimento que Dios nos ha dado en esta tarde, para que podamos alimentarnos, podamos tomar fuerza, podamos sanar, podamos vivir nuevamente en el poder del Espíritu de Dios. Cierre sus ojos por un momento allí. Y vuelvo a reiterar la misma pregunta que hice hace un ratito. ¿Encuentra usted en su vida que el pachorramiento espiritual ha llegado? ¿Se encuentra en su vida espiritual débil? ¿Te encontrás enfermo porque has permitido que el pecado entre a tus pensamientos, a tu corazón, a tu forma de vida? Y ese pecado te está carcomiendo. Ese pecado cada vez te va alejando más de Dios, te va enfriando. O te encontrás a lo mejor ya dormido, ya no sentís nada por Dios. Así como decirle, Señor, ya no hay amor para ti. Elías quiso morirse, deseaba morirse, estaba destruido. Pero de ahí de donde él estaba, destruido, debajo de ese enebro, desahuciado, debilitado, enfermo, dormido, Dios envió su ángel y le tocó. Y el Señor hoy quiere tocar tu vida, quiere enviar su ángel para decirte, levántate y come, que el largo camino te queda aún por recorrer conmigo. Dios te ama y Él puede fortalecer tu debilidad, Él puede sanar y perdonar y limpiar todo pecado que pueda haber en ti, y Dios puede traerte la vida y una vida en abundancia. Solamente dice la palabra que debemos estar dispuestos a reconocerlo. Y si vos encontrás que hay algo de esto que hemos hablado hoy en tu vida, qué bueno que vos le digas con tu corazón y en tus labios, Señor, perdóname. Perdóname por haber dejado que el pachorramiento espiritual me haya alcanzado. Perdóname por la debilidad. Perdóname por haber dejado que el pecado entre a mi vida. Perdóname, Señor, por haberme enfriado y haberme, Señor, desconectado espiritualmente de ti. Señor, te pido que tengas misericordia de mí. Señor, bendigo en esta tarde a cada uno de mis hermanos, a los que están en este lugar, a los que están mirándonos, Señor, por las redes. Señor, háblales en esta hora, Espíritu de Dios. Porque si tú le has traído aquí, si tú has permitido que hoy escuchemos tu palabra, es porque has enviado tu ángel para tocarnos y despertarnos de este apachorramiento espiritual. Y decirnos que todavía hay un gran propósito divino para cada uno de nosotros, Señor. Por eso, Padre, en esta hora les pido que en el nombre de Jesús tú trates con cada uno de nosotros. Y que pongas, Señor, fortaleza a los débiles, que traiga sanidad a los enfermos y que traiga vida espiritual a aquellos que han muerto espiritualmente, Dios. Padre, gracias porque tú no nos dejas. Siempre nos das una nueva oportunidad. Y así como aquel día Elías se levantó, comió y bebió y caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Así declaro que se levantarán muchos, Señor, que hoy están debilitados, enfermos o muertos espiritualmente, se levantarán en el poder de Jesús para volver a caminar tomado de tu mano,
para volver a seguir, Señor, avanzando en el reino de los cielos, para encontrar el propósito de sus vidas que tú has determinado para cada uno de ellos. Señor, reprendo toda la enfermedad, toda debilidad, Señor, y hoy oro para que la fuerza del Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros y nos levante con poder, traiga vida, traiga salud espiritual y vuelva a encender nuestro corazón de la pasión por Cristo, por tu palabra, por tu obra. Oh Dios, gracias te damos por el ángel que has enviado a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre tú nos das una nueva oportunidad. Bendecimos tu nombre y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, declarando que el poder de Dios vive en nosotros y mayor es el que está en mí que el que vive en este mundo. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta tarde por este lindo tiempo que nos ha permitido compartir juntos. Gracias a todos por venir, gracias a vos por escucharnos y estar sintonizando el programa, la predicación. Dios te bendiga, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nos esperamos.